Creo que podemos empezar. ¿Me escuchan? Empezaremos de una vez entonces. ¿Me confirman si ven? Listo, muy bien. Entonces, continuaremos con este tema de hipersensibilidad. Ya vimos lo que es la hipersensibilidad tipo 1. Ahora entraremos a ver lo que es hipersensibilidad tipo 2, también conocida como citotoxicidad. Creo que este nombre de citotoxicidad ya les da una idea, ¿no? Cito de célula, toxicidad, daño a la célula. Sí, es un tipo de hipersensibilidad que daña a las células, ¿no? A la célula blanca, la célula diana. Para ello, lo que se produce es un anticuerpo dirigido contra un antígeno que se encuentra en la superficie celular. Entonces, este antígeno que ha inducido la formación de una inmunoglobulina, en este caso G que nos muestra, va a hacer que esta inmunoglobulina se fije a la célula a través del antígeno, ¿no? Y entonces habiendo una reacción acá antígeno-anticuerpo que, entre otras cosas, lo que va a hacer es activar a Natural Killer. Y Natural Killer justamente hace citotoxicidad mediado por anticuerpos y daña la célula, eliminándole. El otro mecanismo principal es a través de la activación del complemento. Claro, una vez realizada la unión entre el anticuerpo y el antígeno, este complejo da lugar a la activación del complemento. Pero lo que está sucediendo es de que este tipo de reacciones están sobre la célula, en la membrana celular. Y por eso es que daña a la célula, destruye a la célula. De ahí el término de citotoxicidad. Ahora bien, entonces es una respuesta humoral, ¿no?, que produce daño a los tejidos. Claro, porque daña a las células. Se inicia generalmente 6-8 horas después de la exposición. Claro, en la persona sensibilizada, que ya tuvo contacto anteriormente, ¿no? Ahora bien, los anticuerpos van contra antígenos que se encuentran en la superficie celular, ¿no? Ahora, de entre los anticuerpos que participan en este tipo de hipersensibilidad son la inmunoglobulina M, G1, G3, inmunoglobulina G2, ¿no? Y lógico está también el complemento por lo que hemos mencionado. En caso de la hipersensibilidad tipo 1, ¿qué tipo de inmunoglobulina participa? La tipo E. Inmunoglobulina E. Muy bien, entonces, como mencionamos, realizándose la unión del anticuerpo con el antígeno y activación de complemento, entonces va a causar el daño citotóxico. Lo que hay es, por un lado, opsonización y reconocimiento de los fragmentos FC, por ejemplo, por Natural Killer, y también lo puede hacer macrófago, ¿no? Ellos porque tienen los receptores FC. Y entonces van a dar lugar a la lisis de la célula, bien por el complejo de ataque de membrana, que sería por cuenta del complemento, ¿no? Y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Ahora bien, mediante este mecanismo hay una rápida eliminación de la célula blanco, que ya está sensibilizado con el anticuerpo. Y claro, y esto permite que el sistema mononuclear fagocítico actúe y la elimine, ¿no? Hay lisis de la célula diana, mediado por el complemento también, daño de células o tejidos vecinos debido a que, como se lesionan las neuronas y hay también hechos a otras células, entonces hay enzimas líticas que son liberadas, por ejemplo, por neutrófilos, también por fagocitos. Por neutrófilos es un fagocito, ¿no? Y entonces esto va a dañar también a células y tejidos que son vecinos. Ahora bien, va a haber un bloqueo también de las funciones normales de las células
por la unión del anticuerpo a la célula blanco, que este es un caso especial que ya lo conocemos, ¿no? Y es básicamente la enfermedad de Graves. Ahora, ¿qué tenemos entonces en la fisiopatología? Tenemos la inmunoglobulina GOM, que es la que participa más, ¿no? Y va a estar involucrada en la destrucción celular mediada por anticuerpos, ¿no? En este caso no son los de la inmunoglobulina E. El anticuerpo unido al antígeno de la superficie va a inducir la muerte celular por 3 mecanismos. Uno, por activación de complemento, como mencionamos, ¿no? Acá tenemos la unión del anticuerpo con el antígeno, aquí, y eso da lugar a la activación del complemento, ¿no? Y también hay que considerar que el neutrófilo también se va a activar, porque tiene los dominios FC en su receptor. Entonces, ¿qué tenemos? El complemento activado y va a dar lugar a productos de complemento como C5A, C3. Y acá se va a dar activación del neutrófilo. Y entonces lo que tenemos aquí son enzimas que van a dar lugar a la inflamación y lesión tisular. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, como acá se está dando una activación del complemento, entonces esto va a ir desencadenando. Aparte de estos productos, va a haber el complejo de ataque membrana que elimina o causa daño a la célula, ¿no? Es lo que lo va a hacer. Es lo que va a hacer. El segundo mecanismo es por citotoxicidad mediada por células, ¿no? Ahora, estas células citotóxicas portan receptores FC de la fracción FC de los anticuerpos, ¿no? Y entonces, como están fijadas a la célula blanco, van a promover la muerte de la célula. Por ejemplo, la célula natural, que ya sabemos cómo actúa. Y el otro mecanismo que también van a posibilitar es la opsonización. Y si hay opsonización, entonces hay células fagocíticas a las cuales se les favorece su función, sea por la presencia de anticuerpos y entonces receptores FC, o sea por C3b, por ejemplo, que se fija en la cubierta de los anticuerpos y facilita también la fagocitosis. En buena cuenta, hay opsonización tanto por cuenta del propio anticuerpo como por la activación activación del complemento. Entonces tenemos opsonización y fagocitosis que es favorecida por estos mecanismos. Ahora bien, también hay otra forma de mencionar esto, ¿no? Este tipo de lesión a través de 4 mecanismos de acción. Mediante la opsonización y fagocitosis dependiente del complemento o del receptor FC. Esto significa lisis o fagocitosis de la célula blanco. ¿Dónde se da este tipo de reacción? En reacciones transfusionales, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, en la eritroblastosis fetal, en el ensayo de Pasteur, ¿no? Ahí se dan este tipo de mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Está también la citotoxicidad. Aquí lo que hay es opsonización y fagocitosis. Acá lo que hay es citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esto por la unión con el receptor FC de las células no sensibilizadas. Participan monocitos, neutrófilos también, inclusive eosinófilos y células natural killer, ¿no? Involucrada la inmunoglobulina G. Y es lo que sucede, por ejemplo, acá, ¿no? Acá está la célula diana, ¿no? Están aquí los antígenos, se producen los anticuerpos y lo fijan. Y eso hace que el linfocito natural killer reconozca a la célula diana y le cause la lesión. Un momentito, creo que hay alguien que está esperando. Ya, yo creo que es el último. Listo, ahora sí, continuamos. Están observando, ¿no? El otro mecanismo que también lo hemos mencionado es la inflamación, ¿no? Mediante el complemento o por los receptores FC, ¿no? Esto da lugar a que puede darse, por ejemplo, también en antígenos de las membranas basales. Claro, la membrana basal también puede ser blanco de este tipo de lesión, ¿no?
pero sobre todo por inflamación. Bueno, aquí tenemos el macrófago, o el neutrófilo, mejor dicho, el receptor Fc, el anticuerpo y el antígeno, ¿no? Y está sobre la célula. Activación del complemento, entonces un neutrófilo que tiene sus enzimas y las sustancias mediadoras reactivas de oxígeno, que son las que causan el daño, la inflamación y el daño al tejido. Y la cuarta forma es la disfunción celular mediada por anticuerpos, antirreceptores, que es otro mecanismo. Ejemplo, la miastenia gravis y la enfermedad de Graves. Miren, aquí no hay destrucción de la célula, pero hay disfunción de la célula blanco. Y eso también ya lo hemos mencionado en anterioridad, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es? Enfermedad de Hashimoto. Ya, esa es una propuesta. Otra. O el de Graves-Basedow. Claro, es la enfermedad de Graves-Basedow. Aquí lo que tenemos son anticuerpos, ¿no?, que van contra la célula, porque su molécula diana es el receptor de hormona estimulante de la tiroides, el receptor de TSH. Está aquí, y ese es el blanco. Entonces, lo que uno espera es que, como hay el antígeno, el anticuerpo, entonces reacción antígeno-anticuerpo, si está sobre la célula, le causa daño, la destruye, pero en este caso no lo hace. Lo que hace es más bien estimular a la célula a través de la activación del TSH receptor, y esta célula empieza a producir hormonas. ¿Y qué cosa tenemos? Hipertiroidismo. Acá está más bien el problema de la enfermedad o de la miastenia gravis, ¿no? El anticuerpo se va contra los receptores de la acetilcolina, específicamente receptores nicotínicos, y no deja que la acetilcolina, que es el ligando de la neurona motora, se ligue a los receptores, y por lo tanto no hay contracción muscular y se va bloqueando progresivamente. Ahora, dentro de las enfermedades de hipertensión tipo 2 podemos mencionar dos grupos, ¿no? Aquellas enfermedades inmunohematológicas, ¿no?, a ese nivel, y enfermedades autoinmunes propiamente. Entre las enfermedades inmunohematológicas están las reacciones transfusionales, la enfermedad hemolítica del feto o recién nacido, y aquí estamos la eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido. Y enfermedades autoinmunes, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia autoinmune, la miastenia gravis, la dermatitis bulosa, conocido también como pénfigo, el síndrome de Witt-Pasteur, la anemia perniciosa autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es el problema? La tiroiditis de Hashimoto, ¿cuál es la célula, cuál es la molécula blanco? La peroxidasa tiroidea. ¿La qué? ¿Puede repetir? Peroxidasa. Ya, Peroxidasa. Uno, y la otra. La tiroglobulina tiroidea. La tiroglobulina. Y esto conduce a ¿a qué condición? ¿A una hipertiroidismo, hipotiroidismo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Y la enfermedad de Graves? Hipertiroidismo. A hipertiroidismo, ¿no? Son dos condiciones diferentes que se dan, ¿no? Ambas causadas por el mismo tipo de hipersensibilidad. Y está también la fiebre reumática. Bueno, esto es para mencionar lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esa es la hipersensibilidad dependiente del complemento, la célula diana, el anticuerpo se une, se activa el complemento, ¿no? Y por un lado va a dar al complejo de ataque membrana, y por el otro lado lo que va a hacer son sus componentes solubles como C3P, que va a permitir que el macrófago pueda fagocitarlo.
Entonces, la actividad lítica del complemento induce la lisis de la célula blanco o los hace susceptibles a la fagocitosis. Ahora está el otro mecanismo, la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esta es la célula diana, los anticuerpos se fijan a la célula y esto activa célula natural killer, que también ya sabemos cómo actúa, ¿no? Ahora bien, y también lo que mencionamos, hay una inflamación mediada por el complemento y la reacción FC. La reacción FC se debe a que va a activar al neutrófilo. Y activado el neutrófilo es la célula inflamatoria, ¿no? Y es la que libera los mecanismos. Veamos un poco de reacción de transfusión, a pesar que ya la conocemos, ¿cierto? Ya lo hemos visto en varias veces, ¿no? Claro, esto depende del grupo sanguíneo. Sabemos que el grupo sanguíneo es AB, y acá nos ponen el 0 también, que dependen de los antígenos ubicados en glóbulo rojo, ¿no? Ahora bien, claro, sabemos que el antígeno A, en su composición, digamos en el antígeno H, tiene la N-acetilgalactosamina, mientras que el antígeno B tiene galactosa. Entonces son carbohidratos. Ahora bien, los anticuerpos que se producen en el organismo, ¿no?, que están dirigidos contra los antígenos AB, y en el individuo, en los anticuerpos dirigidos a los antígenos AB que no tiene el individuo se denominan isohemaglutininas. Esto. Claro, la mayoría son inmunoglobulina M debido a la composición que tienen estos antígenos. Si un individuo con grupo sanguíneo tipo A recibe transfusión de sangre contiene tipo B, ocurre la reacción de transfusión. ¿Y por qué se produce reacción de transfusión? Reacción, claro, de transfusión le llaman ahora, ¿no? Pero no ahora, sino en este momento. ¿Por qué? Por sus antígenos, anti-A. No, por eso, una persona que tiene grupo sanguíneo A recibe transfusión de una persona que tiene grupo sanguíneo B y ocurre la reacción de transfusión, ¿no? ¿Por qué? Anticuerpo anti-B. ¿Aló? Porque el receptor, el que está recibiendo la transfusión, tiene anti-B, anticuerpos. Claro, me está preguntando, pero tiene usted razón. Tiene anticuerpos anti-B, ¿no? Anticuerpos preformados, así simplemente se le menciona, porque no se sabe cuándo se origina, pero están ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón. Claro, entonces, dependiendo del grupo sanguíneo hay dos condiciones, ¿no? Digamos en general. El grupo sanguíneo 0 se considera el donador universal. ¿Por qué? Eso solo ya un repaso de lo que ya sabemos. ¿Por qué se le considera a la persona que tiene grupo sanguíneo 0 como el donador universal? Porque no expresan antígeno. Uno a la vez, por favor. Uno a ver, por favor. Es que como es el del grupo 0, no expresa los antígenos de tipo A ni de tipo B. Entonces el receptor que recibe este tipo de sangre no tiene antígenos a los cuales reconocer. Por ende, no hay inmunoglobulinas que puedan actuar contra estos porque no poseen antígenos. Claro, si no tienen antígenos, así hay anticuerpos, no tienen con quién reaccionar. ¿No? Listo. Más bien el receptor universal resultó siendo el grupo AB. ¿Por qué? Porque poseen ambos antígenos, tanto A como B. Claro. Entonces ya no tienen anticuerpos tanto ni anti-A ni anti-B. Claro, no hay anticuerpos. Entonces, cualquier otro grupo sanguíneo, sea el grupo A, sea el grupo B o el mismo AB,
no que se llama, no va a reaccionar con ellos, ¿no? Los acepta. Pero aún así, se considera que la mejor transfusión más segura es del mismo grupo sanguíneo, ¿no? Ese es, digamos, lo que se maneja hoy en día. Debe ser del mismo grupo sanguíneo para que no haya ningún problema. Ahora bien, bueno, cuando hay una reacción de transfusión hay ciertas manifestaciones, ¿no? Lo que se produce es una hemólisis intravascular masiva de eritrocitos transfundidos, ¿no? Y puede ser inmediatas o tardías. Inmediatas se asocia comúnmente a incompatibilidad del grupo sanguíneo AB, ¿no? Y se lleva a la lisis mediada por el complemento, desencadenada por las isohemaglutininas M generalmente. Ese sería, digamos, el tipo. Entonces, y bueno, se produce en horas, ¿no? Se filtra por los riñones y esto da origen a hemoglobinuria. Claro, la hemoglobinuria es liberada porque como se destruye el glóbulo rojo, queda libre la hemoglobina y eso va a los riñones, ¿no? Pero también se va a ir degradando la hemoglobina. Entonces, lo que va a suceder es que la porfirina es metabolizada a bilirrubina. Entonces, lo que se tiene es una hiperbilirrubinemia, ¿no? Ahora, cuando se van dando estas reacciones inmediatas, lo que va teniendo la persona es fiebre, escalofríos, urticaria, picazón. Y la reacción tardía, más bien eso sucede cuando hay anticuerpos contra el factor RH, ¿no? Esto porque por alguna razón se hacen transfusiones sanguíneas repetidas, ¿no? Y más bien quien interviene en este tipo de reacción de transfusión del factor RH es la inmunoglobulina G. Y se demora un poco más, aparece 2 a 6 días después de la transfusión. Hay lisis de los eritrocitos que es incompleta y por lo tanto no se detecta hemoglobina libre en el plasma o en la orina. Es la diferencia con el otro que estábamos mencionando. Claro, entonces hay fiebre, bilirrubinas aumentadas, ictericia también, ¿no? Pero es más lento, ¿no? Los antígenos RH son altamente inmunógenos y la mayoría de los anticuerpos RH se consideran como posibles causas de reacción transfusionales hemolíticas, ¿no? Ese es el que más digamos, se teme y el más importante, ¿no? En el caso del grupo AB se asocian incompatibilidades, es cierto, pero como que no tiene las características de esta. Entonces acá hay 2 tipos. Bueno, acá está un cuadro comparativo, ¿no? En grupos sanguíneos, a quién puede donar y de quién puede recibir, ¿no? Ahora, como puede haber anticuerpos preformados en un organismo y puede estar causando hemólisis, pero no hay una prueba, digamos, una manifestación característica. Entonces, para determinar si hay anticuerpos contra los glóbulos rojos, se tiene la prueba de Coombs. Esta prueba es de antiglobulina. Y se llama prueba de antiglobulina. O sea, con el nombre ya ustedes están diciendo antiglobulina. ¿Eso qué significa? Contra anticuerpo. Claro, y esta prueba es un procedimiento que se utiliza en inmunología para detectar si hay anticuerpos contra los eritrocitos o glóbulos rojos circulantes, que vendrían a ser los que estarían induciendo la hemólisis que estábamos viendo en estas reacciones de transfusión, ¿no? Ahora bien, la prueba de Coombs es de 2 tipos, la prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. Para eso se utiliza el reactivo de Coombs. Y como mencionamos, el reactivo de Coombs es un suero con suero de antiglobulina. ¿Eso qué significa? Que este antisuero contiene anticuerpos dirigidos contra las inmunoglobulinas humanas, vale decir, inmunoglobulina G, M, y también contra proteínas de complemento. Claro, son varios tipos, ¿no? No es que hay una
un anticuerpo que pueda, digamos, reconocer a los 3 que estamos mencionando acá, sino es para cada uno, depende del reactivo que se utiliza. Ahora, claro, si tengo un anticuerpo contra la inmunoglobulina, ese anticuerpo va a detectar, ¿no?, las inmunoglobulinas que están adheridas sobre la superficie del glóbulo rojo y que son las causantes de la destrucción, ¿no?, de la anemia hemolítica que se está dando. En caso de la prueba de Coombs directa, esta detecta anticuerpos ya unidos a la superficie del glóbulo rojo. Este sería el caso, ¿no? Acá está el glóbulo rojo y los anticuerpos ya están aquí. Entonces, esto significa que es una muestra de sangre tomada de un paciente con anemia hemolítica, ¿no? Y se indican los anticuerpos ligados a la superficie del glóbulo rojo. Un momentito, por favor. ¿Están observando? ¿Aló? ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Que esa persona está haciendo hemólisis. Queremos saber si es producido por anticuerpos, ¿no? Entonces, acá está el glóbulo rojo y estarían los anticuerpos fijados a ellos. Se le agrega el reactivo de Coombs y el reactivo de Coombs va a fijarse a los anticuerpos. Aquí, ¿no? Y si se fijan ahí, lo que va a hacer es una aglutinación. Claro, esto ya sabemos, ¿no? Entonces va a haber una aglutinación y eso significa resultado positivo. Si hay anticuerpos, inmunoglobulinas fijados a los glóbulos rojos y entonces esos son los que estarían causando la hemólisis. La prueba de Coombs indirecta más bien detecta los anticuerpos que están libres, no fijados al glóbulo rojo, ¿no? Y entonces más bien esto se hace una reacción in vitro con glóbulos rojos que contienen antígenos específicos. Veamos, ¿qué tenemos acá? Se obtiene el suero del receptor con sus anticuerpos, claro. Vale decir, de la persona que tiene supuestamente los anticuerpos, ¿no?, contra el glóbulo rojo, pero ellos no están fijados. Entonces hay una duda. Entonces acá son los anticuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se le administra glóbulos rojos del donante. Ya tenemos los glóbulos rojos. Claro, como hay glóbulos rojos acá, y supuestamente estos glóbulos rojos son las células diana o los antígenos de estos anticuerpos, esos anticuerpos se fijan. Una vez fijados ahí, ya pues se aplica el reactivo de Coombs y lo mismo, si hay anticuerpos en el suero del receptor que se han ubicado sobre los glóbulos rojos del donante, entonces tenemos esto, el suero de Coombs los va a aglutinar. Resultado positivo. Entonces ese paciente sí tiene anticuerpos, solo que no estarían fijados al glóbulo rojo. Claro, en este caso, por ejemplo, se puede sospechar en alguna persona que tal vez en ese momento no está haciendo hemólisis, pero ya está sensibilizado, ¿no? Entonces, si viene un donante que justo tenga el antígeno al cual los cuales son blancos de este anticuerpo que sí lo tiene ya el receptor, entonces lo que puede sucederse es sí una reacción.
Esto se hace de manera in vitro, como se dice acá, ¿no? Aunque esto también se hace in vitro. Entonces, la prueba de Kunz directo se hace sobre una muestra de glóbulos rojos del cuerpo, o sea, de la persona que tuviera ese problema de hemólisis, ¿no? Y sirve para detectar, en caso de sospecha de anticuerpos antiglóbulos rojos, en caso de sospecha de destrucción de glóbulos rojos posterior a transfusión, problema en la sangre del recién nacido, del neonato, si es que tiene el problema de hemólisis, en anemia hemolítica autoinmune por medicamentos. La prueba con un indirecto se hace sobre una muestra de la parte líquida de la sangre, va a decir el suero. Esto para rastreo y detección de anticuerpos irregulares, problemas en la sangre del recién nacido, con referencia a la madre, pruebas de compatibilidad sanguínea y también para el fenotipo de antígenos eritrocitarios, ¿no? Hablando de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es una enfermedad provocada por anticuerpos inmunoglobulina G maternos específicos para el antígeno del grupo sanguíneo fetal, que cruza la placenta y destruye los eritrocitos del feto. Claro, entonces acá hay una hemólisis, también conocida como eritoblastosis fetal. Claro, aparece cuando la madre y el feto expresan alelos diferentes del antígeno RH, ¿no? Los individuos que portan el alelo D, sabemos, son los que se denominan RH positivos. En este caso, entonces, ¿qué sucede? Que la madre es RH negativo, el padre es RH positivo y el niño resulta siendo, por lo tanto, por influencia del padre, RH positivo. La madre es RH negativo, ¿no? Lógico. Entonces, mientras los dos permanezcan separaditos, no pasa nada. Durante el embarazo, los eritrocitos fetales están separados de la circulación de la madre por el trofoblasto. Ahora bien, en el primer embarazo con un feto RH positivo, en una mujer con RH negativo, por lo general no queda expuesta a suficientes eritrocitos fetales. Claro, en el momento del parto, etc. Y por lo tanto, no siempre activa células B específicas para el RH de parte de la madre. En el momento del parto, la separación entre la placenta y el útero sí permite que grandes cantidades de sangre fetal del cordón umbilical entren en la circulación materna. Allí es donde la madre toma conocimiento y se da. Ahora, después de la exposición materna a sangre RH positiva, se establecen los clones de linfocitos B que reconocen al antígeno. La respuesta inmunitaria materna primaria es isotipo de inmunoglobulina M. Listo. Ahora, estos anticuerpos eliminan a los eritrocitos fetales de la circulación de la madre, claro, porque pasaron algunos, ¿no es cierto? Entonces, estos isotipos los eliminan. Pero van a dejar memoria de inmunoglobulina G, ¿no? Que reaccionará a la exposición repetida de muy pocas cantidades de células, ¿no? Que sean RH positivo. Ahora bien, cuando viene el siguiente embarazo, los anticuerpos maternos anti-D, que son inmunoglobulina G, atraviesan la placenta y se unen a los antígenos RH, a los glóbulos rojos fetales. Y ahí es donde viene la destrucción. Hay lisis de los glóbulos rojos que están cubiertos, ¿no? De los glóbulos rojos cubiertos por los anticuerpos y, bueno, destruidos por las enzimas lisosomales, etcétera, ¿no? Entonces allí se da. Ahora bien, claro, hay manifestaciones clínicas, el aumento de la bilirrubina con ictericia en caso del niño, ¿no? Ahora, dado que la inmunoglobulina M no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, esta sola causará reacción en la madre, o sea, para destruir al glóbulo rojo.
de qué pasó del feto, ¿no? Pero al contrario, la inmunoglobulina tiene la capacidad, ¿no? Y pasa al feto y es la protagonista de la enfermedad. Claro, para evitar esto hay un tratamiento, ¿no? Por este tipo de anticuerpos, ROGAM, que se les llama, ¿no? Claro, acá lo que tenemos es lo que hemos mencionado, ¿no? El feto tiene eritrocitos con antígeno RH, la madre RH negativa en el embarazo. Viene el parto, y en el parto hay el reconocimiento por parte de las células inmunitarias, las células B, y se producen las células plasmáticas, inmunoglobulina M, en este caso, ¿no? RH. En el segundo embarazo, la célula memoria, la G, es la que va a reaccionar. Si tiene inmunoglobulina G, y esto ingresa al feto y va a destruir. ¿Cómo se puede evitar esto? Es bloqueando a las inmunoglobulinas. ¿Pero para qué? Y ese es el reactivo. Es una inmunoglobulina anti-RH. Claro, se van a producir, que se llama anticuerpos contra el RH. Pero si lo bloqueamos con este tipo de inmunoglobulinas anti-RH, entonces va a evitar que el sistema inmunitario produzca anticuerpos. Claro, es bloqueado porque es otra inmunoglobulina más bien preparada, entonces se bloquea el antígeno, ¿no? del feto. Y como está bloqueado y, digamos, es eliminado, ya la madre no lo reconoce, no tiene tiempo, y no hay reacción, ¿no? Entonces, como no hay reacción, por parte de la madre no hay eliminación del feto, primero, si es que ya se sabe la condición, claro, porque el papá es RH positivo, se le puede administrar a la madre. Esto se administra a la madre, no al feto. Entonces la madre no va, así sea positivo el feto, no va a reaccionar, no va a producir inmunoglobulina, ni M, ni G, ni nada. Y más bien cuando el niño nace, claro, se verifica que si es RH positivo, pasado un tiempo también se le da nuevamente este tipo de inmunoglobulina para fijar al factor de RH, ¿no? Y la madre no produzca anticuerpo después del parto, ¿no? Y eso entonces evita que se produzca esta reacción. Bueno, este es simplemente lo que estamos mencionando, ¿no? Las fases de la eritrofía fetal por incompatibilidad, en este caso RH. Puede haber también hemólisis inducida por fármacos, ¿no? Reacción hemolítica. El mecanismo es el mismo, claro, pero aquí el problema es que hay destrucción de los glóbulos rojos provocados por una absorción inespecífica de ciertos fármacos sobre una proteína de la membrana eritrocitaria. ¿Qué puede causar esto? Bueno, acá están los fármacos que más se conocen causan. Hay absorción, o sea, el fármaco se pega a la membrana eritrocitio, ¿no? Forma un complejo fármaco-proteína y eso va a inducir la formación del anticuerpo. Y la unión del anticuerpo al fármaco que está en la membrana es la que va a inducir la lisis. Bueno, había comentado anteriormente, ¿no? De que en realidad muchas veces el mismo fármaco no es el antígeno, sino es el apteno que induce ese cambio. Al final, sobre la membrana celular hay, en este caso del eritrocito, hay un antígeno. Se forma el anticuerpo y el anticuerpo va contra la membrana del glóbulo rojo y daña el glóbulo rojo. Entonces tenemos una hemólisis inducida por fármaco. ¿Cómo se manifiesta? Por anemia monomocítica
normocrómica, por ejemplo, presencia de hemoglobinuria, hiperreticulocitosis, porque como están desapareciendo los glóbulos rojos maduros, hay que producir nuevos, hiperbilirrubinemia, disminución de aptoglobina. ¿Se acuerdan qué es la aptoglobina? Ahora bien, pero también hay que mencionar lo siguiente, que los anticuerpos, si bien pueden inducir hemólisis, pueden producir o inducir hemólisis por hipersensibilidad tipo 2, pero también pueden haber reacciones de hipersensibilidad por los fármacos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O sea, los fármacos pueden inducir los 4 tipos de hipersensibilidad. Bueno, es la miastenia gravis que hablamos, que ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, esto es también. Hay otro tipo de hipersensibilidad tipo 2, conocido como el pénfigo. Son enfermedades ampollosas autoinmunes, ¿no? Hay ampollas aquí también, aquí, en este caso. No es tan raro, ¿eh? Esto se sucede porque hay autoanticuerpos contra los desmosomas de la piel. ¿Y qué son los desmosomas? Son uniones intercelulares. Son las proteínas que permiten la unión de las células epiteliales en la piel, ¿no? Son los que producen. Entonces, si esas proteínas, que son los desmosomas, son eliminadas, entonces la piel empieza a separarse. Hay una acantólisis epidérmica por actividad proteásica, ¿no? Que se desencadena. Entonces, se rompe las uniones y empiezan a separarse, y ahí aparecen estas vesículas, ¿no? Está el pénfigo foliáceo, que se da por autoanticuerpos antidesmogleína tipo 1, que es un tipo de desmosoma, ¿no? Está el pénfigo vulgar, que también anticuerpos antidesmogleína tipo 3, ¿no? Está el pénfigo ampolloso, más bien que se da por anticuerpos o autoanticuerpos anti-hemidesmosomas, ¿no? Como la BP180 de la membrana basal, o sea, es más adentro todavía, ¿no? Y también el pénfigo vulgar por inmunoglobulina G materna, que se va contra los desmosomas del niño. Y como hay separación, o sea, como decimos, hay separación de las capas, entonces se presentan este tipo de ampollas, ¿no? Bueno, y aquí hay otro tipo hay más ejemplos de enfermedades por hipersensibilidad, ¿no? Tipo 2. Bueno, anemia hemolítica autoinmunitaria, ¿no? Esto está dirigido contra proteínas de la membrana eritrocito. Ya lo hemos comentado, la púrpura trombocitopénica, que está dirigido contra proteínas de la membrana de la plaqueta, integrinas, glicoproteína 1B, 3A, por ejemplo. Síndrome de Wood-Pasteur también lo mencionamos, Graves, miastenia, pénfigo vulgar, anemia perniciosa, ¿no? Que más bien se da debido al daño al factor intrínseco en las células parietales. Entonces se neutraliza al factor intrínseco y hay una reducción en la absorción de vitamina B12. Claro, y se va a manifestar con una anemia, ¿no?, anómala, debido a que no hay el factor, la vitamina B12 para formar los glóbulos rojos. La fiebre reumática, que va contra un antígeno de la pared celular del estreptococo inicialmente, luego el anticuerpo reacciona de forma cruzada con el antígeno del miocardio, con la célula del miocardio, ¿no? Y hay una inflamación, activación del macrófago. Hay miocarditis, también resulta blanco la membrana de las articulaciones y hay artritis, ¿no? Y se está el síndrome de Wood-Pasteur, que también lo hemos mencionado, que se manifiesta con hemorragia, glomerulonefritis proliferativa, debido a anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? Muy bien, eso sería con respecto a la hipersensibilidad tipo 2. Tenemos la hipersensibilidad tipo 3, que esta más bien se da por reacción por inmunocomplejos.
Claro, se forman complejos antígeno-anticuerpo y que se depositan en los tejidos. Depositados en los tejidos, se va a dar toda la reacción inmunitaria, por ejemplo, activación del complemento, sobre ese terreno. En buena, cuando hay hipersensibilidad tipo 2, los tejidos se ven afectados porque el campo de batalla se da allí, ¿no? Activan el complemento, causan inflamación y daño al tejido. Acá tenemos, ¿no?, un inmunocomplejo, ¿no?, y se une a la membrana basal, por ejemplo, o al epitelio, y aquí se activa el complemento y aquí se da toda la reacción, ¿no? Entonces, el daño se va a causar allí, ¿no? Ahora, debe haber un equilibrio entre, digamos, entre la formación de los inmunocomplejos y su eliminación. Por un lado, puede haber exceso de antígeno. En esa condición no hay hipersensibilidad tipo 3, no lo hay, a pesar de que hay mucho antígeno. Pero por el otro lado también puede haber mucho anticuerpo y poco antígeno. Hay un exceso de anticuerpo. Tampoco no hay hipersensibilidad tipo 3. Pero si hay mucho anticuerpo, mucho antígeno y mucho anticuerpo, se forma entonces gran cantidad de inmunocomplejos que pueden estar en equilibrio siempre y cuando no rebasen los mecanismos de eliminación, ¿no? Por eso le ponen acá equilibrio. Ahora bien, la eliminación de los inmunocomplejos tiene fases. Uno es la formación, obviamente, y reconocimiento. Los inmunocomplejos antígeno-anticuerpos se forman durante la respuesta inmunohumoral. Una vez que se da, se activa el complemento y se empieza a unir a estos complejos, marcándolos para su eliminación. Claro, listo. Ahora, esto va a causar una opsonización. Aquí tenemos el complemento, ¿no?, y especialmente la proteína 3B, que se une a los inmunocomplejos y actúan como opsoninas. Claro, y como hay una opsonización a opsoninas, esto va a activar, facilitar la acción de los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, que reconocen y se unen a los complejos. Tenemos opsonización, entonces vamos a tener luego fagocitosis. Claro, esto se va a dar debido a la ayuda de los receptores para el complemento, que engloban y degradan los inmunocomplejos marcados. Los macrófagos del hígado, del vaso, son particularmente importantes para el proceso de eliminación. Estamos hablando del sistema fagocítico mononuclear. Otro mecanismo que se tiene para eliminar los inmunocomplejos son los eritrocitos, porque pueden unir inmunocomplejos con C3b, también llevarlos al hígado y al vaso para su eliminación. Entonces, la eliminación de los complejos tiene estas fases, ¿no? Y si esto es suficiente, no tiene problema. Ahora, ¿quién es el que causa el daño? En la mayoría de veces, el complemento. Juega un papel muy crucial en la eliminación de los complejos, ¿no?, ya que permite la opsonización, ¿no?, para su eliminación, pero también desencadena inflamación y lisis celular. Por lo tanto, las proteínas del complemento como C3b se unen a los inmunocomplejos, facilitando el reconocimiento de fagocitos y posterior eliminación. Eso sería, digamos, lo interesante del complemento, por eso participa. Pero en la hipersensibilidad, esto es lo que va a dar lugar al daño. ¿Qué tenemos? El complemento, participación. Su intención es solubilizar el complejo, solubilizarlo, para que el eritrocito o las células lo puedan eliminar, ¿no? Se forman el inmunocomplejo, está el complemento y lo solubiliza en pequeños fragmentos, ese complejo mayor, y puede ser transportado por los glóbulos rojos, ¿no?, unidos a los eritrocitos para luego
por el sistema fagocítico mononuclear se eliminados. El factor 1, ¿se acuerdan del factor 1? ¿Qué cosa es el factor 1? Estamos hablando de complemento. ¿Se acuerdan del factor 1? Tiene un mecanismo de inhibición, o de sí, mecanismo de inhibición de la activación del complemento. Evita que esto se active el complemento en demasía. Pero en este caso, cuando se forman los inmunocomplejos, los corta y degrada los fragmentos de C3b y C4b, ¿no? Entonces, que están unidos a los inmunocomplejos. Y entonces los separa. Y eso hace que, por ejemplo, macrófagos hepáticos, células de Kupffer, los puedan eliminar. Ahora bien, la enfermedad por inmunocomplejos se puede clasificar dependiendo de la causa. ¿Qué digo? Lo importante o lo común, cualquiera que sea la causa, es que haya persistencia de antígeno y una respuesta continua del sistema inmune. Entonces, como hay antígeno persistente, hay respuesta persistente, pero tiene que ser humoral. Y entonces hay una continua formación de inmunocomplejos. ¿En qué caso se puede dar? Por ejemplo, en infecciones persistentes. Por bacterias Streptococcus beta hemolítico, por ejemplo, Streptococcus aureus, Treponema pallidum, leprae, ¿no? En caso de virus por hepatitis B, sarampión, por citomegalovirus, en caso de hongos por Candida albicans, por ejemplo, Aspergillus fumigatis, Actomicetos termófilos como Micropolisphora fairni, por ejemplo. O la persistencia de infecciones por parásitos. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. Esto es Toxoplasma gondii, Schistosoma monzoni. Claro, hay varios órganos afectados por estas infecciones. ¿Y qué puede dar lugar como una enfermedad causada por inmunocomplejos? Glomerulonefritis post-streptocócica, endocarditis infecciosa estafilocócica, lepra. Miren, la glomerulonefritis y la endocarditis pueden ser dados también por qué tipo de hipersensibilidad. La 2 que acabamos de mencionar, pero ese es otro mecanismo. Acá estamos por otro mecanismo. Está la fiebre hemorrágica del dengue, hepatitis vírica, el paludismo, por ejemplo. Puede ser por causa autoinmunitaria o por autoinmunidad, debido a un autoantígeno que está siendo expuesto continuamente. El riñón, las articulaciones, ¿no? Arterias, inclusive la piel, pueden ser los órganos afectados, ¿no? Tipos de enfermedad que se producen por este mecanismo de daño: lupus eritematosa sistémica, púrpura de Nott-Schönlein, síndrome de Sjögren primario, esclerosis múltiple. Están aquellos causados por productos biológicos médicos, claro, que se utilizan. Suelos hiperinmunes, por ejemplo, anticuerpos monoclonales policlonales que se les está administrando al paciente por alguna razón, un tratamiento prolongado, digamos. Infliximab, por ejemplo, que se utiliza en la artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, omalizumab, por ejemplo, que se utiliza en el asma. Pero hay que darle por tiempo para el tratamiento mantenido. Y son anticuerpos. Y si son anticuerpos monoclonales, son proteínas. Y constantemente se le está dando. Entonces aparecen los anticuerpos, se forman los complejos. Ejemplo de enfermedad, la enfermedad del suero. En caso de infliximab, por ejemplo, hay reacciones similares a la enfermedad del suero.
Fármacos como lincomicina, metronidazol, ácido paraminosalicílico, miren, la lista es bastante larga. Sobre todo, cuanto más tiempo se administra, como el captopril, por ejemplo, para hipertensión, la carbamazepina para el tratamiento epiléptico, ¿no? Que son de largo tiempo. Fluoxetina, la penicilamina, por ejemplo. Hay también las vacunas, sobre todo, por ejemplo, en todo este refuerzo con tétanos, difteria, ¿no? Por ejemplo, en este último caso se puede dar lo que se llama la reacción de Arthur, que es la enfermedad del suero, pero localizada. En la enfermedad o en la reacción de Arthur, claro, hay una hipersensibilidad tipo 3, pero local, ¿no? Pero que puede ser severa. Si tomamos en cuenta que estamos utilizando vacunas, por ejemplo, eso se administra a través de la piel, ¿no? Entonces, a nivel de la piel se forma el inmunocomplejo, ¿no? Y esto va a dar lugar a que en los vasos sanguíneos que se encuentran allí va a activarse al complemento y también se va a atraer los neutrófilos. Activado complemento y neutrófilos, entonces va a haber un daño tisular en el lugar por la liberación de las enzimas que tienen el neutrófilo, por ejemplo, ¿no? Y esto daña al vaso primero, dando lugar a una vasculitis. La vasculitis va a activar al sistema de coagulación, se tiene trombosis. Y al final, entonces, ¿qué tenemos? Necrosis tisular. Esa es la reacción de Arthur. ¿Qué otras causas puede haber? Neoplasias malignas. Por ejemplo, enfermedad de Hodgkin, cáncer de pulmón, los linfomas y los mielomas. ¿Esto por qué? Porque estas enfermedades pueden dar lugar a antígenos persistentes. Y entonces se van a desencadenar este tipo de enfermedad. ¿Y qué cosa van a dar lugar? A vasculitis mediada por inmunocomplejos, glomerulonefritis mediada por complejos inmunes, el síndrome paraneoplásicos y ¿no? Y también en caso de que se dé en el mieloma múltiple, se da durante el tratamiento del mieloma múltiple. Hay exposición de antígenos, ¿no? Constante. Están también los antígenos inhalados, hongos sobre todo, también de plantas o animales. A nivel del pulmón, el antígeno de moho, por ejemplo, termófilos, como las esporas de Microsporispora faeni, Dermoactinomyces vulgaris, ¿no? Que crecen en los cultivos, o sea, sí, por los cultivos, en la chacra, ¿no? Como comúnmente se dice, ¿no? O vulgarmente se dice, allí están esos polvos. Y la persona los está inhalando continuamente, la gente que trabaja allí. Inmunoglobulinas, por ejemplo, mucina intestinal, ¿no? Que se encuentra en los excrementos de las aves, o la capa celosa de las plumas, ¿no? Claro, se inhala, hay permanencia de los antígenos, anticuerpos. Esto causa alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad. Y están las crioglobulinas. Creo que en algún momento hemos hablado de las crioglobulinas, ¿no? Esto va a dar lugar a vasculitis crioglobulinemia mixta. Por ejemplo, la vasculitis de crioglobulinemia mixta, ¿no? Por ejemplo, en caso de hepatitis C, que es una manifestación extrahepática, la crioglobulinemia mixta, por expansión clonal de los linfocitos B secretores de inmunoglobulina M, que también se le llama factor reumatoideo, el hígado, médula ósea, células mononucleares en sangre, también en caso de hepatitis C, ¿no? Están asociadas a enfermedades infecciosas inmunitarias neoplásicas, ¿no? Sobre todo la hepatitis C. Listo. ¿Qué tenemos? La hipersensibilidad tipo 3, reacción antígeno-anticuerpo, forma el complejo, luego reconocimiento por los fagocitos, destrucción del ISIS también por el complemento. Ese es el mecanismo.
Claro, esto debido a la persistencia de un gran número de los antígenos y de los inmunocomplejos, ¿no? Ahora bien, ¿de qué depende que se dé este tipo de reacción por inmunocomplejos? Y el órgano afectado, en todo caso, ¿no? Porque esta reacción se va a dar donde se deposite los inmunocomplejos, donde peguen. Allí va a ser el daño, ¿no? Entonces, entonces, esta hipersensibilidad va a depender de la afinidad que tengan estos complejos por el tejido. Y ese es uno, ¿no? Entramados extensos de inmunocomplejos. Mientras más grande sea el entramado, es más grande el inmunocomplejo, entonces, claro, es más probable que se adhiera al endotelio, en los capilares, etc., ¿no? Depende también de los antígenos, de la carga de los antígenos. Las células endoteliales, ¿qué carga tienen? ¿Se acuerdan? ¿Aló? No lo escuchamos. Carga negativa. Carga negativa. Entonces, si el antígeno que está causando esta reacción tiene carga positiva, en ese lugar se va a pegar por atracción, ¿no? Y también depende del sistema fagocítico si está alterado o no. Ahora, ¿quiénes participan en este tipo de reacción? La fijación y activación del complemento, sobre todo C3A, C5A, atracción y activación de neutrófilos, ¿no? Y esto da lugar a la secreción de citoquinas, quimiosinas, prostaglandinas, proteasas, reacción inflamatoria, y es la que causa el problema. O, mejor dicho, son los mecanismos del problema. Síntomas generales: fiebre, exantema, dolor articular, adenopatías, proteinuria, dependiendo de lo que estemos, el órgano afectado y el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Sí, la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, debido a la formación del complejo antígeno-anticuerpo y su depósito. Ahora, hay algunos factores también hemodinámicos. Presión hidrostática vascular constante y elevada. ¿Dónde se produce esto? ¿No? Claro. No estaba confundiendo. Ustedes no hacen fisiología, porque los de fisiología ya están hablando de hemodinámica. Y aquí es donde pueden recordar, en lugares de turbulencia sanguínea, por ejemplo, ¿dónde? En los lugares que hay función de filtración endotelial. Estos son factores hemodinámicos. Claro, obviamente el tamaño y proporción del antígeno anticuerpo de los inmunocomplejos, ¿no? Y es lo que va a causar la lesión. Tenemos, por ejemplo, fases del daño por inmunocomplejos. Fase 1, formación del inmunocomplejo, claro. De circulantes, que pueden ser circulantes o in situ. Bueno, acá está el antígeno en circulación, la célula B, ¿no?, que es la que produce el anticuerpo y se lo fija. La fase 2, el depósito del inmunocomplejo en los tejidos, dependiendo del tamaño del inmunocomplejo, de la activación o participación del sistema fagocítico nuclear. Si lo eliminan, no habrá, digamos, eliminación y todo lo demás. La carga eléctrica que mencionamos, los que tengan carga positiva son los que más se van a adquirir. La valencia del antígeno, mientras más epítopes tenga el antígeno, aumenta su valencia, entonces mayor cantidad de anticuerpos que van a fijarse, y entonces el inmunocomplejo es enorme, ¿no? La estructura dimensional y los factores hemodinámicos que hemos mencionado acá, ¿no?, o que hemos hecho referencia. ¿Dónde hay turbulencia sanguínea, por ejemplo, de forma natural, ¿eh? Pero claro, es turbulencia estimada y no hay mucho problema. En las arterias grandes, en la aorta y en la pulmonar. No necesariamente. ¿Dónde? En los sitios de bifurcación, donde se ramifica.
La circulación de la sangre es por capas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se van a separar, siempre hay un golpe en el lugar donde se van a separar, porque hay dos arterias que se separan, ¿no? Y entonces hay como una especie de un murito que va para un lado, para el otro, que hace que la sangre vaya para una rama o para la otra. Ese lugar, ahí hay turbulencias. Y sí pueden ahí adherirse, ¿no? Esos son lugares, ¿no? Filtración endotelial. ¿Quién hace eso, por ejemplo? Riñones. El riñón. Claro, el riñón, ¿no? Entonces, ahí es, por eso también el riñón es uno de los órganos más afectados en este caso. La fase 3, reacción inflamatoria. Se activa el complemento, hay activación de neutrófilos, macrófagos, como nos saqué, hay agregación plaquetaria, con forma trombosis y todo lo demás, y activación del factor Agueman, que es uno de los condicionantes para que se desencadene el proceso de coagulación. Es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Acá está el antígeno, el anticuerpo que se ha unido este es el anticuerpo que se ha unido al inmunocomplejo, ¿no? Acá, por aquí entra el antígeno, formado el inmunocomplejo, entonces va a dar lugar a que, bueno, por un lado, van a ser afectadas las plaquetas por el proceso de los basófilos, por ejemplo, que son bien activados para dar a las aminas vasoactivas. Actúan con reacción inflamatoria y una de las características de la reacción inflamatoria es el aumento de la permeabilidad. Acá no hay aumento de permeabilidad, no en el endotelio. Aquí sí hay, porque se separan las células debido a su contracción. Entonces, ¿qué tenemos? Si el inmunocomplejo está sobre la membrana, se hace el depósito, hay agregación plaquetaria formando microtrombos, ¿no? Hay reacción sobre las células, ¿no? El complemento también se activa, liberación de enzimas y que destruyen al endotelio. El endotelio queda dañado. Los polimonofocales también son atraídos por quimiotaxis y destruyen el tejido. Si estamos acá, sobre cualquier capilar, entonces tenemos una vasculitis. Pero si resulta ese capilar el glomérulo, tenemos una glomerulonefritis. Entonces, en la hipersensibilidad, ¿no? Por complejos inmunes antígeno-anticuerpo, hay una activación del receptor FC. Esto activa neutrófilos, monocitos, se da su activación, liberación de enzimas, y eso causa lesión, necrosis. Por otro lado está la activación del complemento, que por un lado también tiene actividad quimiotáctica para neutrófilos monocitos, pero también tiene sustancias inflamatorias, ¿no? Generación de anafilotoxinas, liberación de aminos vasoactivas, y eso causa vasodilatación y edema. Hay agregación plaquetaria, activación del factor Agueman, hay microtrombos, isquemia, causa necrosis. Y por este otro lado tenemos que hay activación de las cininas con vasodilatación y edema. Y esta es la lesión que se da en el órgano. Ejemplo que mencionamos, la enfermedad del suero, que es sistémica, es lo mismo que la reacción de Arthur, ¿no? En caso de la enfermedad del suero, ¿no? Si se da por hipersensibilidad tipo 2, generalmente entre el 7º a 14 día, 14º día, después de la exposición al antígeno, ¿no? Se dice enfermedad del suero debido a que se producía justamente en aquellas personas que se les aplicaba suero, o sea, ¿no? Por alguna enfermedad. Se les aplicaba y luego de ese tiempo de una semana hasta 2 semanas empezaban a tener fiebre, ¿no? Salía el sarpullido en el cuerpo, dolor en articulaciones, había ganglios inflamados. Y ahí su nombre, ¿no? La enfermedad del suero, que es la misma reacción de Arthur, pero ya generalizada. Está el lupus eritematoso sistémica, la artritis reumatoide. Miren, la artritis reumatoide ya la estamos mencionando, por lo menos son 2 tipos de hipersensibilidad.
la panarteritis nodosa, la vasculitis, la glomerulonefritis post-streptocócica. Aquí tenemos, ¿no?, el lupus, por ejemplo, el antígeno implicado, el ADN, las nucleoproteínas u otros, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Con nefritis, artritis, vasculitis. La panarteritis nodosa, el antígeno superficie del virus de la hepatitis B, ¿no?, que causa vasculitis. La glomerulonefritis post-streptocócica, el antígeno de la pared celular estreptocócica, es el iniciador, pero se equivoca y el sistema inmunitario empieza luego a ver en el riñón, ¿no?, en el endotelio, en los glomérulos, el mismo antígeno. O sea, hay una reacción cruzada y empieza a producir anticuerpos continuamente, reacción de hipersensibilidad, ¿no?, formando cuerpos y se da la lesión, ¿no? En la enfermedad del suero va a varias proteínas dependiendo del antígeno que lo está induciendo. Da lugar a artritis, vasculitis, nefritis, ¿no? Entonces, lo que hay acá es una presencia de inmunocomplejos que conduce a la activación de la vía alternativa del complemento, infiltración de los leucocitos y la proliferación de células. ¿Sería de la vía alternativa? Creo que no, ¿no? Infiltración de los leucocitos y proliferación de células mesangiales, por ejemplo, en la glomerulonefritis, en el glomérulo, ¿no? Y entonces esto causa daño, ¿no? Hay proliferación de las células mesangiales en el glomérulo, y como hay proliferación, altera la perfusión capilar y la tasa de filtración glomerular. Y esto conduce obviamente a la reducción de la tasa de filtración glomerular. Puede provocar una insuficiencia renal con oliguria, anuria, y esto también acompañado de desequilibrio ácido-básico, anomalías electrolíticas, sobrecarga de volumen, edema e hipertensión. Es síndrome nefrótico o nefrótico serio. Aquí, en caso del glomérulo, acá están los complejos. Los complejos mayores pueden quedarse sobre el endotelio y ahí aparece toda la reacción. Pero los más pequeños pueden pasar la membrana basal y se depositan en la superficie epitelial glomerular, en los podocitos. ¿Qué tenemos en este caso? Por ejemplo, tenemos la fisiopatología de la glomerulonefritis aguda post-streptocócica. ¿Qué sucede acá? Hay una infección por estreptococo, beta hemolítico. Claro, tenemos faringitis, faringoamigdalitis, infección cutánea, qué sé yo. Ese es el antígeno, se forma el anticuerpo, se forman inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos circulantes van a dar lugar o se van a depositar en capilares glomerulares, ¿no? Y causa daño. Aquí puede haber manifestación de hematuria y proteinuria. Por otro lado, se da la activación de complemento que sería el causante del daño, ¿no? Entonces, hematuria, proteinuria. Y si se hace una prueba de laboratorio, entonces se tiene que C3 está disminuido. ¿Por qué? Porque el complemento está activado, se está consumiendo. Como hay depósitos los capilares, estos depósitos en los glomérulos y hay daño, entonces la filtración glomerular disminuye, hay oliguria. Como hay menor disminución o eliminación de orina, hay aumento de la urea plasmática, aumento de la creatinina plasmática, ¿no? También esto conduce a una disminución de la excreción urinaria de sodio. Hay sodio que es retenido, ¿no? Está disminuida. Y entonces en menos de, ¿qué se llama? En menos de la fracción que debe ser eliminada. Si el sodio se queda, el sodio retiene agua, aumenta volumen, ¿no? Ahora, como hay retención de agua de volumen, esto va a haber una expansión del espacio extracelular, aumento de agua, edema, sobrecarga de volumen y también hipertensión arterial. Esto va a dar lugar a una disminución de la renina plasmática, una disminución de la aldosterona plasmática. Ese es el problema de la glomerulonefritis aguda post-streptocócica.
todo viene aquí por los inmunocomplejos circulantes. Listo. Muy bien. Hasta ahí con la hipersensibilidad tipo 3. Hay otras patologías más también, ¿no? Pero estamos señalando algunas. ¿Continuamos para finalizar o dejamos esto para otra oportunidad? ¿Aló? Pregunto. Para otra oportunidad, doctor. Para otra oportunidad, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, por favor. Ya, listo. Entonces lo dejamos acá. ¿Qué saben? ¿Sigue tomado el local? Sí, doctor. Ahí estamos en problemas. Entonces, si mañana sigue tomando la universidad, podríamos terminar este tema. ¿Sí? ¿Aló? Ya, en la mañana y en la tarde, para ir ya programando el tiempo. Podría ser en la tarde, doctor, por favor. En la tarde, doctor. ¿A qué hora más o menos? Claro, podemos todavía fijar o afinar la hora, ¿no? Pero ya vayamos pensando un momento, en una hora. O a partir de qué hora en la tarde, ¿no? La misma hora, creo, doctor. Pues, 7. Ya, listo, quedamos así. Muy bien. No sé si tengan más bien de los de personalidad tipo 2, tipo 3 alguna pregunta o también la pueden guardar para mañana. Doctor, yo tengo una consulta, más bien una duda, Sí. porque en el tipo de hipersensibilidad tipo 2 yo leí que podría ser, claro, sí bien puede ser inmunoglobulina G o M, también podría ser la inmunoglobulina A, Sí. o es que nosotros no consideramos. ¿En cuál tipo de hipersensibilidad me está diciendo? ¿En la 3? En el tipo 2. Es raro. No, porque la inmunoglobulina A más actúa en secreciones afuera. Pero podría ser que a nivel del epitelio podría ser, porque la inmunoglobulina A no funciona tanto en la circulación. No, más sí tiene participación en la hipersensibilidad tipo 3, porque la inmunoglobulina tipo A no se elimina de la circulación rápidamente, queda, es lenta hasta que va a su lugar. Y eso como que le expone más al antígeno, ¿no? Y entonces sí puede formar más complejos. Sí, ese detalle no lo mencioné, ¿no? Entonces, por eso sí. Ahora, en la tipo 2, sería cuestión, averigüe si es que hay una enfermedad específica relacionada a ella. Doctor, sí vi es que decía que hay una enfermedad que se llama el pénfigo mismo, el pénfigo por inmunoglobulina, así como también la dermatosis por inmunoglobulina, así se llamaban tal cual las enfermedades. Ya. Bueno, hasta donde he leído de los pénfigos no está, pero a ver, le daremos una leída. Y doctor, ¿y si bien en el examen le ponemos, no lo ponemos? Vamos a aclarar esto. Claro, porque debe haber condición, ¿no? ¿En qué momento sí se daría? Ahora, la pregunta es, ¿hay inmunoglobulina A en piel? Si ustedes me dijeran, si hay inmunoglobulina A en piel, ya pues claro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero no quita de que pueda haber algún caso específico, ¿no? Por eso revisemos y veamos si es que hay alguna patología especial o que está referida, ¿no?, a la presencia de inmunoglobulina A que nos dé una hipersensibilidad tipo 2.
¿Alguna otra pregunta? Listo, muy bien. Entonces nos vemos mañana si es que las condiciones continúan, ¿no? ¿Listo? Muy bien, que tengan una buena noche. Hasta pronto, doctor. Hasta luego. Buenas noches.